Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro rincón de reflexión y descubrimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo que es pura poesía espiritual, un pasaje que nos revela el corazón de Dios de una manera asombrosa. Recuerden, hermanos, estamos siguiendo el estudio del libro Éxodo en este momento. Si te perdiste los capítulos anteriores, te los dejamos en la descripción y asimismo podrás encontrar el libro del Génesis y mucho más. Nos vamos al libro del Éxodo, capítulo 25. Imaginen la escena. El pueblo de Israel está al pie del monte Sinaí, un lugar donde el cielo y la tierra se han encontrado. Dios ha hecho un pacto con ellos y ahora va a darles los planos de su futura casa en la tierra, el tabernáculo. Moisés sube a esa montaña envuelta en nubes, fuego y truenos, y allí, en medio de esa atmósfera sagrada, Dios le habla. Y lo primero que le pide es algo hermoso, una ofrenda voluntaria, no una obligación, sino un regalo que nazca del corazón. Dios no quiere imponer, quiere invitar. Pide oro, plata, bronce, telas preciosas, maderas finas, aceites y especias. Cada uno de estos materiales no es casualidad. Cada uno tiene un simbolismo profundo y apunta a una verdad espiritual. El oro, por ejemplo, representa la santidad y la realeza de Dios. La plata, el precio de la redención. El bronce, el juicio que purifica. Es como si Dios estuviera pintando un cuadro celestial con materiales terrenales. Y le dice a Moisés: harás todo conforme al modelo que te muestro aquí en el monte. Cada detalle importa, porque cada detalle nos enseña algo sobre quién es Él. Y entonces empieza con el mueble más sagrado de todos, el arca del testimonio. Una caja de madera de acacia, un árbol casi incorruptible, cubierta por dentro y por fuera de oro puro. Dentro se guardarían las tablas de la ley, la palabra misma de Dios, y sobre ella una tapa de oro macizo llamada el propiciatorio, que significa el lugar de la misericordia. En los extremos de esta tapa, dos querubines de oro, con sus alas extendidas, se mirarían el uno al otro, cubriendo ese espacio sagrado. Y Dios promete: allí, entre los querubines, me encontraré contigo y te hablaré. ¡Qué imagen tan poderosa! La presencia de Dios reposando sobre la misericordia, custodiada por seres celestiales. Es el punto de encuentro entre un Dios santo y una humanidad que necesita su perdón. Luego Dios describe la mesa de los panes de la proposición, también de madera de acacia recubierta de oro. Sobre ella siempre habría 12 panes, uno por cada tribu de Israel. Este pan no era solo comida, era un símbolo de comunión constante, de la provisión inagotable de Dios y de nuestra total dependencia de Él. Era un recordatorio visible de que Él es nuestro sustento diario. Y después llegamos a una de las piezas más bellas, el candelabro de oro puro, conocido como la menorá. No era fundido, sino labrado a martillo, una sola pieza de oro con 7 brazos. Cada brazo tenía la forma de una flor de almendro. ¿Y por qué el almendro? Porque es el primer árbol en florecer, un símbolo de la vigilancia y la prontitud de Dios para cumplir su palabra. Sus 7 lámparas debían arder continuamente, iluminando el interior del santuario. La luz nunca debía apagarse, recordándonos que la verdad de Dios brilla eternamente, incluso en la más profunda oscuridad. Es la luz que guía, que revela y que da vida. Así que tenemos el arca, la mesa y el candelabro. Cada uno una obra de arte divina, hecha según un diseño celestial. Este capítulo no es solo una lista de instrucciones de construcción de hace miles de años. Es una ventana al deseo más profundo de Dios: habitar en medio de su pueblo. Él no quería ser un Dios lejano, sino un Dios cercano, un compañero de camino. Y lo más increíble es que todo esto, cada pieza, cada material, apunta a una realidad mayor. Cada detalle del tabernáculo
es una sombra que nos señala a Jesús. Él es el verdadero arca, donde la divinidad y la humanidad se unen. Él es el pan de vida que nos sustenta. Él es la luz del mundo que nunca se apaga. Este capítulo nos enseña que Dios es un Dios de orden, de belleza y de propósito, y que su mayor anhelo, ayer y hoy, es tener una relación íntima con nosotros, morar en el santuario de nuestro corazón. Muy bien, en este momento nos adentramos en los capítulos 26 y 27. Aquí, el Señor sigue revelándole a Moisés los planos exactos de su santuario, el tabernáculo, el lugar donde su presencia divina habitará entre los hombres. Y esto es increíble, porque no estamos leyendo solo instrucciones de construcción, sino una profunda revelación espiritual. El Dios del universo desea morar en medio de su pueblo. Cada medida, cada material y cada detalle es una sombra de verdades celestiales que apuntan al plan eterno de redención. Imaginen el momento. Moisés está todavía en el monte Sinaí, envuelto en la nube de la gloria de Dios. Y es Dios mismo quien le habla directamente, instruyéndole paso a paso sobre cómo debía ser esta morada sagrada. En el capítulo 26, el Señor describe el corazón del tabernáculo, su estructura interior. Dice en el versículo 1 que debían hacerse 10 cortinas de lino fino torcido, teñidas de azul, púrpura y carmesí, con querubines hábilmente bordados. Estas cortinas formarían el techo interior, un símbolo del cielo que cubre la presencia divina. El azul representa la morada celestial y la pureza de Dios. El púrpura nos habla de su realeza y el carmesí de la sangre que purifica. Y los querubines, bordados con tanto esmero, son testigos de la santidad de ese lugar. Cada hilo y cada color declaran que este espacio no pertenece a la tierra, sino al reino eterno. Estas cortinas debían unirse en 2 grupos de 5, conectadas por lazos azules y corchetes de oro, para que todo formara una sola pieza. Y aquí hay una verdad espiritual preciosa. Aunque son muchas cortinas, forman un solo tabernáculo, así como el pueblo de Dios, siendo muchos, es uno solo en él. Luego, en los versículos 7 al 13, Dios ordena hacer 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo por encima del lino. Este material más rústico es un recordatorio de la humildad y la separación del mundo. Esta capa simboliza la humanidad de Cristo, que cubre su gloria divina mientras habita entre nosotros. Y por si fuera poco, sobre estas cortinas se colocarán aún más cubiertas, una de pieles de carnero teñidas de rojo y otra de pieles finas, como un sello final de protección. Cada capa tiene un propósito, así como nuestra vida espiritual tiene diferentes niveles de crecimiento y cobertura bajo la gracia divina. En los versículos 15 al 30, el Señor explica cómo construir la estructura del tabernáculo. Las tablas serían de madera de acacia, un material resistente y duradero, pero recubiertas de oro. La madera representa la humanidad y el oro, la divinidad. Una combinación que una vez más nos apunta a Cristo, Dios hecho hombre. Cada tabla tenía 2 espigas para encajar perfectamente una con otra, mostrando la unidad y la firmeza del cuerpo de Dios. Las tablas se colocarían sobre basas de plata, un detalle que nos recuerda la redención, pues la plata en la Biblia simboliza el precio pagado por un rescate. Nada en el santuario se sostiene por mérito humano, sino por el fundamento de la redención. Y las barras transversales que unían las tablas aseguraban la estabilidad de toda la estructura, así como el Espíritu Santo une y sostiene a la Iglesia en perfecta armonía. Llegamos al versículo 31, donde Dios ordena que se haga un velo de azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido con querubines bordados. Este velo separaría el lugar santo del lugar santísimo.
Detrás de ese velo estaría el arca del testimonio, donde la presencia de Dios se manifestaría. El velo simboliza la separación entre un Dios santo y el hombre pecador. Siglos después, cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, como narra Mateo 27:51, mostrando que el acceso a la presencia de Dios fue abierto para todos los que creen en Él. Fuera del velo debía colocarse la mesa para el pan y frente a ella el candelabro, como instruye el versículo 35. Todo está dispuesto en un orden perfecto, reflejando la perfección divina. El tabernáculo no es un simple edificio, es una representación terrenal del trono celestial, donde cada objeto y cada medida declaran la santidad de Dios. Pasando al capítulo 27, el Señor le indica a Moisés que construya el altar de los holocaustos. Este sería el primer objeto que el adorador encontraría al entrar en el atrio. Debía hacerse de madera de acacia, recubierta de bronce, con cuernos en sus 4 esquinas. El bronce representa el juicio, y los cuernos, la fuerza y el poder de la expiación. Allí se ofrecerían los sacrificios por el pecado, anticipando el sacrificio perfecto de Cristo, quien se ofreció una sola vez y para siempre por nosotros. En los versículos 3 al 8, Dios describe los utensilios del altar: calderos, palas, tazones, garfios y braserillos, todos de bronce. Nada se dejaba al azar. Cada instrumento tenía una función específica en la adoración. Esto nos enseña que Dios es un Dios de orden, y nuestro servicio a Él debe reflejar esa misma perfección y cuidado. A continuación, el Señor ordena construir el atrio del tabernáculo, una gran área rectangular rodeada por cortinas de lino fino sostenidas por columnas de bronce. En los versículos 9 al 19 se dan las medidas exactas, y en la entrada del atrio se debía colocar una cortina de azul, púrpura y carmesí, la misma combinación de colores que encontramos dentro del santuario. Esto nos recuerda que aunque el hombre esté fuera, la invitación a acercarse a la santidad de Dios siempre está abierta. Finalmente, el aceite para las lámparas debía ser puro, como dice el versículo 20. El pueblo debía traerlo continuamente para mantener la luz encendida en el tabernáculo de reunión. Esa luz nunca debía apagarse, porque representaba la presencia constante de Dios guiando a su pueblo. Una luz que debía arder de tarde a mañana, de generación en generación. Cada una de estas instrucciones revela un mensaje espiritual profundo. Dios no solo está ordenando construir una tienda, está mostrando un modelo celestial, un mapa espiritual de la redención y la comunión. El tabernáculo es en esencia una figura del plan de salvación. El altar del sacrificio representa el arrepentimiento y la cruz, el lavacro, el bautismo y la purificación, el pan, la comunión, el candelabro, la luz del Espíritu Santo, y el velo rasgado, el acceso directo a la presencia del Padre. A través de estas descripciones, comprendemos que la santidad de Dios es perfecta y que su deseo siempre ha sido habitar entre los hombres, no en templos de piedra, sino en corazones limpios. Cada medida, cada color y cada material son símbolos que apuntan al Mesías, el verdadero tabernáculo donde Dios y el hombre se encuentran. Así que, cuando leemos estos capítulos, no los veamos solo como antiguas instrucciones, sino como una revelación del carácter de Dios. Él es exacto, puro, sabio, y nada de lo que ordena es casual. Todo tiene un propósito, y todo apunta a Cristo. Él habita en quienes le obedecen y caminan conforme a su palabra. Bien, ahora vamos a sumergirnos en una de las partes más fascinantes del libro de Éxodo, los capítulos 28 y 29. Aquí, Dios le revela a Moisés cómo deben ser consagrados los sacerdotes y cuáles serán sus vestiduras sagradas.
Estos pasajes son increíblemente ricos en simbolismo y nos enseñan que Dios no solo quería un lugar físico para ser adorado, sino también siervos apartados, puros y revestidos de santidad. Imaginen la escena por un momento. Moisés está en la cima del monte Sinaí, envuelto en la nube de la gloria de Dios. La voz del Señor resuena, dándole instrucciones precisas. En el capítulo 28, Dios le dice que separe a su hermano Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes. Este es el nacimiento del sacerdocio levítico, un grupo de hombres dedicados exclusivamente a servir a Dios, actuando como mediadores entre Él y el pueblo de Israel. Lo primero que Dios ordena es la creación de vestiduras santas para Aarón, diseñadas para honra y hermosura. No eran simples adornos, sino símbolos visibles de la santidad y la autoridad del ministerio sacerdotal. Para esta tarea, Dios elige a artesanos llenos de espíritu de sabiduría, porque todo lo que se hace para Él debe ser hecho con excelencia. Vamos a ver estas prendas. Primero, el efod, una especie de chaleco artístico hecho de oro, lino fino y telas de colores azul, púrpura y carmesí. Sobre sus hombreras llevaba 2 piedras de ónice, cada una grabada con los nombres de las tribus de Israel. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios, literalmente llevaba al pueblo sobre sus hombros. Es una imagen poderosa de intercesión que nos recuerda cómo Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno, carga con el peso de nuestras vidas. Luego estaba el pectoral del juicio, una pieza cuadrada unida al efod. Estaba adornado con 12 piedras preciosas, cada una representando a una de las tribus de Israel. Aarón lo llevaba sobre su corazón, simbolizando que el sacerdote no solo sirve con fuerza, sino también con amor. Cada piedra brillaba de forma única, al igual que cada uno de nosotros es único y valioso para Dios. Dentro del pectoral se guardaban el Urim y el Tumim, objetos sagrados usados para discernir la voluntad de Dios. Esto nos enseña que la verdadera dirección viene de arriba, no de la sabiduría humana. Después se describe el manto del efod, una túnica completamente azul que simboliza lo celestial. En su borde inferior tenía granadas tejidas y campanillas de oro. El sonido de estas campanillas se debía escuchar cuando Aarón entraba y salía del lugar santísimo. Este sonido era una señal de vida, una prueba de que el ministerio estaba activo. El silencio, en cambio, habría significado muerte espiritual. Finalmente, sobre la frente de Aarón se colocaba una lámina de oro puro con la inscripción Santidad a Jehová. Esto era un recordatorio constante de que él representaba la pureza y la consagración ante Dios. Aunque llevaba sobre sí las faltas del pueblo, también portaba la santidad que Dios exige. Las vestiduras de los hijos de Aarón también eran especiales, hechas de lino fino para reflejar reverencia y limpieza. Nada se dejaba al azar. Ahora pasemos al capítulo 29, que detalla el rito de consagración. Primero, Aarón y sus hijos debían ser lavados con agua. Esta purificación es el primer paso antes de servir a Dios, porque nadie puede acercarse a Él sin estar limpio. Luego, Moisés vestía a Aarón con todas sus ropas sagradas y lo ungía con aceite santo. El aceite, un símbolo del Espíritu Santo, era el sello del llamado divino. Nos recuerda que nadie se nombra a sí mismo siervo de Dios. Es el Espíritu quien nos unge y capacita. El siguiente paso era un sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos ponían sus manos sobre la cabeza de un becerro, transfiriendo simbólicamente la culpa a ese animal. Este es un poderoso anticipo de Cristo, quien llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Después venía el sacrificio de consagración. Se tomaba la sangre de un carnero y se aplicaba en la oreja derecha,
el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho de los sacerdotes. ¿Por qué? La oreja para escuchar la voz de Dios, la mano para servirle con pureza y el pie para caminar en obediencia. Todo su ser quedaba consagrado al servicio divino. Esta ceremonia de consagración duraba 7 días, un número que simboliza perfección y totalidad. Durante este tiempo, el altar también era purificado con sangre y santificado. Y aquí viene la parte más hermosa. Dios declara: allí me encontraré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. No eran los materiales lujosos lo que hacía santo al tabernáculo, sino la presencia misma de Dios. El capítulo termina con una promesa increíble que revela el corazón de Dios. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. El propósito final de la liberación de Egipto no era solo la libertad, sino la comunión. Dios desea vivir en medio de su pueblo. Cada vestidura, cada rito y cada sacrificio en estos capítulos apuntan al sacrificio perfecto de Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien fue ungido, santificado y ofrecido por nosotros una vez y para siempre. Él intercede continuamente por nosotros ante el Padre. Estos pasajes nos enseñan que servir a Dios es un llamado sagrado que requiere santidad, obediencia y la guía de su Espíritu. Vamos a explorar los capítulos 28 y 29, donde Dios entrega a Moisés instrucciones precisas para la creación de las vestiduras sacerdotales y el ritual de consagración de Aarón y sus hijos. Este no es solo un manual de costura antiguo, es una profunda lección sobre la santidad, la mediación y el plan de Dios para acercarse a la humanidad. A través de cada hilo, cada piedra preciosa y cada sacrificio, descubriremos el simbolismo que apunta hacia un sacerdocio mayor y un sacrificio perfecto. Acompáñenme en este viaje al corazón del tabernáculo, donde lo terrenal se encuentra con lo divino. El Señor le dijo a Moisés: llama a tu hermano Aarón y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de entre los demás israelitas para que me sirvan como sacerdotes. Esta es una elección divina, un llamado específico para una tarea sagrada. Y para esta tarea se requerían vestiduras especiales, vestiduras sagradas para darles honra y hermosura. Dios instruyó a Moisés que reuniera a todos los artesanos sabios de corazón, a quienes él mismo había llenado de espíritu de sabiduría. Ellos serían los encargados de confeccionar la ropa de Aarón para consagrarlo como sacerdote. Las piezas eran específicas: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una mitra y un cinturón. Comencemos con el efod, una prenda similar a un delantal, pero mucho más elaborada. Debía ser hecho de oro y de lino fino torcido en hilos de azul, púrpura y carmesí, una obra de arte. Tenía 2 hombreras que se unían en sus 2 extremos. Sobre estas hombreras se colocarían 2 piedras de ónice. En estas piedras, como leemos en Éxodo 28, versículo 9, se grabarían los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y 6 en la otra, en orden de su nacimiento. Este grabado debía ser hecho como un sello, por un artesano experto. Las piedras estarían engastadas en oro. ¿Por qué en los hombros? Porque Aarón, como sumo sacerdote, llevaría los nombres del pueblo de Israel sobre sus hombros, delante del Señor, como un memorial perpetuo. Simbolizaba que él cargaba con la responsabilidad del pueblo ante Dios. Luego viene el pectoral del juicio, hecho con la misma artesanía que el éfod. Sería cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y aquí viene lo más espectacular. Estaría adornado con 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera llevaría una sardonia, un topacio y un carbunclo. La segunda una esmeralda, un zafiro
y un diamante. La tercera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta, un berilo, un ónice y un jaspe, todas ellas engastadas en oro. Cada una de estas 12 piedras representaría a una de las 12 tribus de Israel con su nombre grabado en ella. El pectoral se sujetaría al efod con cadenas de oro puro y anillos de oro para que no se separara de él. Así, Aarón llevaría los nombres de las tribus sobre su corazón al entrar en el lugar santo, como un recordatorio constante ante el Señor. Dentro del pectoral del juicio, Moisés debía poner el Urim y el Tumim. Estas eran probablemente 2 objetos, quizás piedras, que se usaban para discernir la voluntad de Dios en asuntos importantes. Así, Aarón llevaría el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante del Señor, continuamente. Debajo del efod, Aarón usaría un manto, hecho completamente de tela azul. Tendría una abertura para la cabeza en el centro, con un borde tejido alrededor para que no se rasgara. Y en su borde inferior tendría granadas de tela azul, púrpura y carmesí, alternadas con campanillas de oro. El sonido de las campanillas se oiría cuando Aarón entrara y saliera del lugar santo, delante del Señor, para que no muriera. Este sonido era una señal de que el mediador del pueblo estaba vivo, ministrando ante la presencia santa de Dios. También se le ordenó hacer una túnica a cuadros de lino fino, una mitra de lino fino y un cinturón de obra de recamador. Pero una pieza destacaba en la mitra, una lámina de oro puro. En ella, grabada como un sello, estaría la inscripción «Santidad a Jehová». Esta lámina estaría sujeta a la mitra con un cordón azul. Aarón la llevaría sobre su frente para cargar con cualquier falta cometida por los israelitas en sus ofrendas sagradas. Esta placa declaraba que todo lo relacionado con la adoración a Dios debía ser santo, y que el sumo sacerdote mediaba incluso por las imperfecciones en la devoción del pueblo. Para los hijos de Aarón, las vestiduras eran más sencillas, pero igualmente significativas: túnicas, cinturones y tiaras para honra y hermosura. Y tanto para Aarón como para sus hijos se harían calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, desde la cintura hasta los muslos. Esta era una regla perpetua, una lección sobre la modestia y el respeto en la presencia de un Dios santo. Debían usarlos siempre que entraran en el tabernáculo o se acercaran al altar, para no incurrir en culpa y morir. Una vez que las vestiduras estaban listas, el capítulo 29 detalla el elaborado ritual de consagración, el proceso para apartar a Aarón y a sus hijos para el servicio sagrado. Primero, Moisés debía tomar un becerro y 2 carneros sin defecto, también panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, todo hecho de flor de harina de trigo. Moisés llevaría a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y los lavaría con agua. Este lavado simbolizaba la purificación, la limpieza necesaria para acercarse a Dios. Luego, vestiría a Aarón con todas las vestiduras sagradas que ya describimos: la túnica, el manto del efod, el efod mismo y el pectoral. Le ceñiría con el cinto del efod, pondría la mitra en su cabeza y, sobre la mitra, la lámina de oro, la corona santa. El siguiente paso era la unción. Moisés tomaría el aceite de la unción, lo derramaría sobre la cabeza de Aarón y lo ungiría. Este acto de ungir con aceite era el símbolo de la consagración, de ser apartado para un propósito divino y ser capacitado por el Espíritu de Dios para esa tarea. Después vestiría a los hijos de Aarón con sus túnicas y tiaras y les ceñiría sus cinturones. El sacerdocio sería para ellos un estatuto perpetuo. Ahora comenzaba la parte de los sacrificios. Primero, el becerro de la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pondrían sus manos sobre la cabeza del becerro. Este gesto era crucial.
simbolizaba la transferencia de sus pecados al animal. El becerro, que ahora llevaba su culpa, sería sacrificado a la entrada del tabernáculo. Moisés tomaría parte de la sangre y la pondría en los cuernos del altar con su dedo, derramando el resto al pie del altar. La grasa que cubría los intestinos y otras partes internas sería quemada en el altar como ofrenda a Dios, pero el resto del becerro, su carne, piel y estiércol, se quemaría fuera del campamento, pues era una ofrenda por el pecado. Luego venía el primer carnero, la ofrenda del holocausto. De nuevo, Aarón y sus hijos pondrían sus manos sobre su cabeza. El carnero sería sacrificado y su sangre rociada alrededor del altar. El animal sería cortado en pedazos, lavado y quemado por completo sobre el altar. Era un holocausto, una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Significaba la dedicación total a Dios. El segundo carnero era el carnero de la consagración, y su ritual era único. Tras imponer las manos, sería sacrificado. Pero su sangre no solo se rociaría en el altar. Moisés tomaría un poco de sangre y la pondría en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Esto simbolizaba que sus oídos debían estar atentos a la voz de Dios, sus manos listas para hacer su obra y sus pies prestos para andar en sus caminos. Luego, Moisés tomaría la sangre que estaba sobre el altar y el aceite de la unción y rociaría a Aarón, a sus vestiduras y a sus hijos y sus vestiduras. Así, ellos y sus ropas quedarían santificados. La grasa del carnero de consagración, junto con el muslo derecho y una porción de los panes sin levadura, se colocarían en las manos de Aarón y sus hijos. Ellos lo mecerían como una ofrenda mecida delante del Señor. Luego, Moisés lo tomaría de sus manos y lo quemaría en el altar. El pecho del carnero, sin embargo, sería para Moisés como su porción. Dios estableció que el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda elevada de los sacrificios de paz de los israelitas serían siempre la porción sagrada para Aarón y sus hijos. El ritual de consagración duraría 7 días. Cada día se ofrecería un becerro por el pecado para la expiación. Durante 7 días harían expiación por el altar para santificarlo, y así el altar se convertiría en un lugar santísimo. Cualquier cosa que tocara el altar sería santificada. Finalmente, Dios estableció la ofrenda continua. Cada día, perpetuamente, se debían ofrecer 2 corderos de 1 año sobre el altar, uno por la mañana y otro por la tarde. Junto con cada cordero se ofrecería harina fina mezclada con aceite de olivas machacadas y una libación de vino. Este sacrificio diario, de olor grato, sería un recordatorio constante de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios concluye estas instrucciones con una promesa poderosa. Él dice, como leemos en Éxodo 29, versículos 45 y 46, «Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios». Todo este detallado proceso, cada vestimenta y cada sacrificio, tenía un propósito final: hacer posible que un Dios santo habitara en medio de un pueblo pecador. Las vestiduras de Aarón lo apartaban como mediador, y los sacrificios proveían la expiación necesaria para acercarse a la santidad divina. Cada detalle apunta a la necesidad de pureza, santidad y mediación, conceptos que encontrarían su cumplimiento final y perfecto en la persona y obra de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Espero que este recorrido por el Éxodo les haya parecido tan revelador como a mí. La riqueza simbólica de estos capítulos es inmensa y nos enseña mucho sobre el carácter de Dios y su deseo de relacionarse con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Si este contenido les ha sido de bendición, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros estudios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.